En la clase de hoy vamos a comenzar a ver el lenguaje JCP, que es el que nos va a permitir dibujar páginas dinámicas con Java, pero con forma de páginas HTML. Estrictamente nosotros este lenguaje lo vamos a utilizar para tratar de seguir el modelo de MVC, de modelo vista controlador, que es este patrón que venimos trabajando hace bastante tiempo. Y vamos a buscar que con JSP dibujemos lo que llamamos habitualmente las vistas, ¿sí? Es decir, las páginas HTML con contenido dinámico que venga del servidor, que viajen hasta el navegador como respuestas de las peticiones que le hacemos a los servlets. Es decir, que vamos a seguir con la idea de tener un servlet que haga de controlador, o sea, que reciba las peticiones, que manipule los datos, que tenga o que invoque la lógica de negocio, o sea, que tenga la lógica de negocio, o que la invoque a otros servicios, y que estos controladores, programados acá en Java como servlets, respondan al usuario código HTML. Pero en lugar de responderlos mediante, como hicimos hasta ahora, responder desde el servlet, línea por línea, andar imprimiendo los tags con out.print y todo eso que veíamos que tiene muchas desventajas, el controlador, el servlet, va a finalizar reenviando el control de la ejecución a una página JSP. Esta página JSP va a estar programada realmente como un HTML, y lo que tenga que mostrar que sea dinámico, o sea, que no sea un código fijo, que no sea siempre el mismo, sino que tenga que cambiar porque viene de una variable del servidor o de la base de datos, lo que fuera, eso dibujado con una sintaxis en particular. Esto va a ser muy parecido a lo que veníamos haciendo desde el cuatrimestre pasado con .NET. Con .NET tenemos los controllers y tenemos las vistas las programamos en este lenguaje, el CSHTML, que era un HTML donde metíamos las variables del servidor con alguna sintaxis en particular. En el caso de .NET era con @model, acá vamos a tener alguna otra sintaxis, pero la idea es que el concepto de cómo vamos a trabajar es el mismo. Hay muchas otras formas de trabajar. Uno podría escribir todo un sitio web completo solo con archivos JSP. Sin embargo, no es muy prolijo y no es lo más mantenible, ¿sí? Realmente este patrón MVC termina siendo, aunque parece un poco abrumador al principio, porque hay que escribir muchos archivos diferentes, muchas clases distintas para hacer cada cosa, termina siendo el más organizado y el más ordenado cuando le agarramos la mano. Entonces vamos a dedicarnos a usar Java Server Pages, este lenguaje, sí, es un lenguaje, es una librería en realidad, para dibujar lo que serían las vistas de nuestro patrón MVC. Estas páginas, llamadas páginas de servidor, se escriben en archivos JSP. Sin embargo, estos JSP, cuando los veamos, van a ver que el contenido de JSP son archivos HTML. O sea, uno lo lee y es un HTML. Body, head, HTML, los tags que se nos ocurren, las tablas. Es un HTML con lo que realmente queremos que el usuario vea cuando se le responda a eso. Pero dentro de estos JSP vamos a poder agregar unas marcas adicionales, que vamos a ver, hay distintas maneras de escribir estas marcas, que son marcas que no cumplen con el estándar de HTML, que no son código HTML válido, sino que en el servidor van a ser reemplazadas estas marcas eh, por algo, ¿sí? Por algo. Todavía no les digo que hay distintos tipos de marcas, cada una se reemplaza con algo diferente. Ese reemplazo ocurre en el servidor. Ese reemplazo es así, lo hace alguna porción de código Java, que ya les voy a mostrar quién es, que lo hace. Y cuando se finaliza el reemplazo, ya sí, el resultado de ese reemplazo es código HTML válido, que es respondido al navegador, ¿sí? El cliente. Cuando nosotros dibujemos esto, vamos a ver que realmente es código HTML, uno lo ve y lo podemos editar con todo lo que sabemos de HTML, incluso vamos a tener editores
NetBeans es un editor HTML que está bueno, que anda bien, pero podríamos hacerlo con cualquier otro editor HTML siempre y cuando no rompamos estas marcas especiales, estas marcas adicionales de la librería JCP. Entonces ya no es tan rudimentario como lo que hacíamos hasta la clase pasada, de que el servlet haga out.print con un pedazo de texto, con un string, que no lo podemos editar con un editor diseñador gráfico o un editor más o menos visual, sino que con esto sí vamos a tener la posibilidad de dibujarlo como dibujaríamos un HTML común, ¿sí? Y mezclando donde haga falta porciones de código Java o porciones de variables que tengan el servidor que estamos obviamente programando con Java. Les voy a mostrar un ejemplito mínimo para que veamos de qué se trata, y no los quiero marear con esto, pero para que comprendan qué es lo que está ocurriendo cuando hacemos esto. Tengo acá el proyecto tal como quedó de la clase pasada, no lo toqué más, ¿sí? O sea que si ven el video anterior, está en el estado en que quedó al finalizar ese video. Sobre este proyecto voy a hacer agregar, ya voy a ir a New, y acá voy a elegir JSP. ¿Sí? Tenemos en New una opción específica para estas páginas, que es esta que dice JSP. Ahora no voy a hacer nada con este JSP, voy a hacer algo súper básico, así que le voy a poner, no le voy a poner un nombre muy adecuado, le voy a poner, no sé, primera página. ¿Sí? No, todavía no va a hacer nada que ver con el proyecto que está por ahí activo. Dejo todas las opciones por defecto, ¿sí? Todavía no vamos a cambiar nada. Fíjense que, primero, a diferencia de lo que pasaba con los servlets que se cargaban dentro de esos packages, ahora esta JSP se carga dentro de web pages, ¿sí? O sea que como que es algo navegable. Fíjense que incluso que le puse un nombre en minúscula, de forma o sea que ya no es como una clase. Por ahora todavía no es como una clase. Y si lo leemos, el código que genera automáticamente NetBeans, o el código inicial que nos brinda, es un HTML. Y no hay mucho que pelear, ¿sí? Tiene doctype, HTML, tiene tags, head, body, un H1. ¿Sí? Todavía no lo voy a editar. Voy a ejecutarlo. Podría ejecutarlo de ahí o podría arrancar el sitio y navegar escribir la dirección en el navegador, va a dar lo mismo en este caso. Ahí está arrancando el Graphics. Ahí viene. Cuando nosotros escribimos esta página, no va a cambiar. Por ahora es un HTML. ¿Sí? Cuando la naveguemos, tenemos que navegarla con extensión. ¿Sí? En este caso, en vez de ser HTML, es JSP, pero por lo demás, para nosotros es lo mismo. A ver, lo voy a escribir. Se llamaba primera página.jsp. Ahí vino, vemos que vino. Dice Hello World, ¿sí? Que coincide con este H1 que veníamos viendo por acá. Y no vemos nada más. Voy a agregarle alguna etiqueta, a ver qué pasa. A ver, voy a cambiar. A ver, le voy a poner alguna otra cosa. Fíjense, grabé, ¿sí? Toqué control S para grabar. Si yo ahora toco F5, ya se actualiza, ¿sí? Como si fuera HTML, pero en realidad no lo es, ¿sí? Cuando toqué F5, este archivo pasa por una etapa de compilación. No la vimos porque fue rápida, pero hace una suerte de compilación. Y
la nueva versión ya compilada de esto sí se sube al servidor. Eso lo hace bastante automático. Si vemos que se falla o no anda, cortamos el servidor y ejecutamos de vuelta. Pero la cosa es que yo cambié y ahí me vinieron los cambios. A simple vista, entonces, esto funciona como si fuera un HTML. Agregué un par de marcas y toco F5 en el browser y se ve. Ahora, pero veamos lo que vino al servidor. Perdón, lo que vino al cliente. Si yo veo lo que llegó hasta el cliente, es muy parecido a lo que estoy viendo en al editor. ¿Sí? A ver, a ver. Lo que llegó al navegador es muy parecido, pero no es lo mismo. Fíjense que en el editor en el archivo que estoy editando, hay un comentario que no llegó al navegador. Y hay una marca rara, no tenemos idea qué es, que tampoco llegó al navegador. O sea que, a diferencia de lo que ocurre con un HTML común, lo que el navegador recibe como respuesta de la petición no es exactamente el archivo tal cual, sino que alguien, que no sabemos quién es, vino, interpretó este archivo y lo transformó de alguna manera. ¿De qué manera lo transformó? Acá parece que no hizo nada, simplemente borró el comentario, borró esa etiqueta page, no sé. Parece que no cambió nada, pero lo importante es que alguien vino y lo leyó. Lo interpretó de alguna manera. Las etiquetas HTML las responde idénticas, ¿sí? Pero lo importante es que hubo una etapa de transformación. Esa etapa de transformación nos va a permitir acá meter algunos tags adicionales donde podamos decir, che, acá, en vez de ponerme, no sé, en este punto, ya vamos a ver cómo, de alguna manera uno va a poder decir, acá en este punto pone una variable. Y esa variable va a estar de alguna manera cargada en el servidor. Veremos pues cómo, de qué forma esa variable puede tener un valor, pero el tema es que esta etiqueta, que ya les cuento cómo se la dibuja, va a ser interpretada por alguien en el servidor, y entonces ese alguien va a reemplazar la etiqueta con el valor de la variable. Y lo que le va a mostrar al navegador va a ser el valor mismo de la variable. ¿Sí? Supongamos que la variable vale 5 en ese momento, bueno, alguien va a venir en el servidor y va a reemplazar ese tag por el 5. Y ese 5 es el que va a llegar realmente al browser. Ahora, ¿cómo es que se logra esto? ¿Por qué pasa esto? Cuando nosotros hacemos esto, cuando hacemos una página JSP, sin saberlo, ¿sí? O sin que nos interese, estamos escribiendo un servlet. ¿Sí? Es decir, yo acá escribí una página JSP, tengo las etiquetas, tengo los tags HTML, veremos después que vamos a pedir las variables, todas las cosas que hagamos, pero en realidad, cuando esto sea compilado, cuando el proyecto se compila, por debajo, internamente, alguien programa un servlet, ¿sí? No nosotros, ¿sí? Obviamente la librería JCP, programa un servlet. Ese servlet es incluido en la compilación, y cuando nosotros ejecutamos o queremos navegar, en realidad lo que ocurre es que automáticamente se ejecuta este nuevo servlet autogenerado, ¿no? Se ejecuta ese servlet, ya que en realidad no es que alguien viene e interpreta, sino que a partir de acá se genera automáticamente un servlet que lo podríamos haber escrito a mano, pero es mucho más cómodo escribir acá el HTML con un editor adecuado para HTML y no un servlet gigante con 1000 líneas que digan out.print. No se mareen todavía. Todavía estamos a tiempo de que no se mareen, pero miren lo que voy a hacer acá. Sobre la página JSP, hago clic derecho y fíjense que acá tengo Open y View en cualquier archivo. Ahí tengo, no sé, Open. Y en una página JSP tengo una opción nueva llamada View Servlet. Clic ahí
y me va a mostrar una clase Java. Miren cómo se llama esa clase Java. Public class, qué sé yo, primera página JSP. Este código no lo escribí yo, claramente yo no escribí todo este código, que fíjense que incluso tiene cosas relativamente complejas que no tenemos idea qué son. Pero ocurre que este código lo generó automáticamente el servidor web. Cuando compilé, el compilado en realidad cuando compilé. Este código es un servlet, ¿sí? Acá tiene una herencia que no tenemos idea qué es, pero esta herencia, si la seguimos, termina heredando de servlet. Y tiene, entre otras cosas, este método JSP Service. No entendemos nada de esto, no importa, ¿sí? Pero miren lo que hace ese método JSP Service finalmente. Out.write de cada una de las líneas que escribimos en el JSP. O sea que lo que está haciendo finalmente es un servlet que hace lo mismo que estábamos haciendo nosotros a mano hasta la clase pasada. O sea que finalmente seguimos ejecutando servlets, ¿sí? Solo que ahora, viendo que este servlet es efectivamente código Java, es una clase con código Java que hace un montón de out.write, ¿qué ganamos con esto? Estamos haciendo lo mismo que ya sabemos hacer de antes. Solo que, en vez de tener que andar escribiendo los tags a mano acá adentro, que no tenemos compilador de HTML, que no tenemos un intérprete que nos diga si cometemos un error con los tags o lo que sea, ahora tenemos la posibilidad de escribirlo cómodos, tranquilas la salida, y alguien se encarga de hacer todo este lío de los out.write. Entonces, gracias a esto, nosotros vamos a evitarnos esos servlets horribles que hacíamos hasta la clase pasada, ¿sí? Que hacían, miren, este es el del otro día, que hacían todos los prints de cada una de las cosas. Entonces ahora la cosa va a quedar al revés. Cuando yo tenga que devolver código HTML, voy a escribir un JSP. Ese JSP, sí, finalmente se convierte en un servlet. El mismo que hice, por ejemplo, en la clase pasada, que hoy vamos a repetirlo. Pero es mucho más cómodo tener un editor de tags, un editor de etiquetas, bien cómodo, bien piola, a veces hasta con un diseño visual, y en donde uno diga, che, en esta TD pegame esta variable. Nos va a ser mucho más cómodo que los servlets que tengan que devolver contenido, en vez de hacer esto, y se genera automáticamente. ¿Qué es lo que vamos a necesitar para generar automáticamente? Bueno, dibujar los JSP. O sea que en realidad, las páginas JSP son servlets. ¿Cuándo se crea el servlet? Yo no en ningún momento le hice clic derecho, crear servlet, o al compilador decirle, bueno, compilá y regenerame el servlet, o lo que sea. No tuve que hacer nada. Simplemente, cuando yo quise navegar la página JSP, cuando yo acá al browser le dije, quiero navegar primera página JSP, la primera vez que toco ahí, se genera este servlet. Y después, las próximas veces que voy tocando F5, se ejecuta ese servlet que fue generado automáticamente. ¿Cómo se genera ese servlet? En general no nos importa, pero tenemos que comprender cómo es la cosa. En este lenguaje JSP, nosotros tenemos etiquetas HTML comunes, y vamos a encontrar unas cuantas etiquetas que se dibujan así, con signos de porcientos. Estas etiquetas son las del lenguaje o de esta librería JSP. Cuando se va a generar el servlet en forma automática, toda etiqueta común, toda etiqueta que realmente sea del lenguaje HTML, se convierte en el servlet en out.write de la etiqueta, tal cual. Y toda etiqueta con porciento, con estos símbolos de porcentaje, van a ser convertidas en el servlet a una porción de código Java. Entonces, cuando aparezca acá alguna etiqueta de estas, en el servlet acá va a aparecer, en vez de un out.write, alguna línea de código Java que también va a ser generada automáticamente, que no vamos a tener que programar nosotros. ¿Sí? Entonces esto va a ser algo bastante cómodo. ¿Cómo dibujamos estas marcas especiales JSP? Tenemos 5 tipos de marcas.
De estos 5 tipos de marcas, nosotros vamos a usar normalmente estas dos. Estas dos, scriptlets y expresiones, son las más utilizadas con los ejercicios que vamos a hacer nosotros, ¿sí? Así que las otras las vamos a ver rapidito. Pero veamos qué pasa con esas marcas. La más simple es la marca de comentario. Un comentario en JSP se lo dibuja así. Signo de porcentaje y menos menos. Nosotros escribiendo un comentario de esta manera, estamos escribiendo así con los signos de por ciento, hacemos un comentario de JSP. Tenemos, deberían recordar de antes, los comentarios de HTML, los que se dibujan con admiración menos menos. Esto es un comentario de HTML. Y este que está acá, a ver, lo voy a romper, no me interesa, comentario de JSP. ¿Y para qué tengo dos tipos de comentarios? ¿De qué me sirve o por qué me interesaría tener dos tipos de comentarios? Miren lo que pasa cuando yo navego esta página. Los comentarios son comentarios, no afectan en nada, pero cuando vemos el código fuente, vemos qué nos ocurre. El comentario escrito en HTML le llega al navegador, mientras que el comentario escrito en JSP desaparece completamente. ¿Sí? O sea que cuando se generó el servlet asociado a esta página, todo esto desaparece. ¿Sí? Ni siquiera se convierte, vamos a ver el servlet, para el comentario HTML sí se lo imprime, y por eso le llegó al navegador. El comentario de JSP acá no pasa nada, desaparece completamente. Entonces, este comentario solamente lo vemos los programadores, y nadie más. Este otro lo puede ver cualquier usuario si hace clic derecho, ver código fuente. ¿Nos interesa? No, no nos interesa de nada. La clave está en entender esto. Cuando esta página es transformada a un servlet, cada una de estas marcas con porcentaje es procesada de alguna manera y afecta a la generación del servlet. Y esto es lo importante, y por eso es central que comprendamos esto, ¿sí? Los otros tipos de marcas JSP son los que más nos van a interesar. Por un lado tenemos estas marcas llamadas scriptlets. Un scriptlet es una marca que nos permite poner código fuente Java. Nosotros que somos programadores Java, podríamos en cualquier lado de esta página poner un tag de estos, de los que empiezan con porcentaje y espacio en realidad, ¿no? Y acá meter código Java, cualquier cosa que se me ocurra en Java. ¿Sí? No sé, por ejemplo, voy a poner, no sé, un ciclo for. Ciclo for que dé 10 vueltas y que adentro haga, no sé, system out. Fíjense cómo nos va dando una ayuda visual en NetBeans, que las líneas que corresponden a un tag de JSP están pintaditas de verde. Entonces acá rápidamente vemos que si tiene fondo blanco es HTML, si tiene fondo verde es Java. Ahora, si yo genero el servlet y lo ejecuto, bueno, genero el servlet, toco F5 acá y se va a generar. No cambió nada. Voy a ver el código fuente de esto y tampoco cambió nada. ¿Sí? ¿Por qué no cambió nada? En realidad sí cambió. Este código fue a parar a algún lado, se ejecutó y se respondió a la página. ¿Por qué no vemos nada acá? Y porque yo acá imprimí en el system out, o sea, en la consola del servidor, no en el HTML que quiero que vea el navegador. Si vamos a ver la salida, miren cómo en la salida de Glassfish sí se imprimió 0, 1, 2, 3 hasta 9. O sea que, ¿qué sabemos acá? Hasta acá. Ese for se ejecutó. Y esto es lo más importante. El for este fue ejecutado efectivamente. No vemos nada, ¿por qué? Porque claramente estoy imprimiendo en el servidor y no en el HTML que quiero responder. Voy a cambiar esto, voy a poner simplemente out.
F5 y miren lo que pasó. Ahora sí me apareció en la pantalla. 0, 1, 2, 3 hasta el 9. Acá tenemos dos cosas que analizar. Primero, al poner out.print, imprimió efectivamente en la salida que le va a llegar al navegador. Segundo, y esto es lo central, yo en ningún momento puse todos estos números en una etiqueta, sino que estos números fueron calculados a partir de este código, de este ciclo for. ¿Y por qué funcionó esto? Tenemos, para comprenderlo bien, que ir al servlet generado. Miren lo que ocurrió. En el servlet generado tenemos todos los puntos write, qué sé yo, y en el momento en que empezaba el scriptlet, a ver si lo puedo... En el momento en que empezaba el scriptlet, todo el código, desde el % hasta el otro %, queda copiado y pegado en este servlet. Y por eso es que se ejecuta. Viene haciendo todos los write, en algún punto empieza este ciclo for y hace los print. Bueno, puse print ahí. Print y write en este contexto hacen casi lo mismo. Por eso es que finalmente al navegador le llegó el H1, después del H1 todos los números que imprimió este for y después el H2. Comprender esto, si bien no es la forma como lo vamos a hacer en la vida real, pero comprender esto nos permitiría hacer cosas bastante interesantes. Porque si finalmente este código se convierte en, si este código se pega dentro del servlet, yo ahora sí puedo pensar un servlet que diga, bueno, a ver, en cada vuelta voy a imprimir una etiqueta tr, por ejemplo, o una etiqueta li, y después pega la variable i. Ahora, sabiendo que esto finalmente terminan siendo impresiones en un servlet, yo sé que ahora voy a poder hacer algo así. Voy a poner una etiqueta ul, la voy a abrir afuera del for y la voy a cerrar al final del for. Entonces, ¿qué va a hacer esto cuando lo ejecute? Antes de verlo, sin pensarlo, ¿qué haría? Va a dibujar un ul. Este for va a dibujar un li y después va a pegar la variable i. O sea que va a venir li 0, abajo, li 1, abajo, li 2 y así. Cuando termine el ciclo for, dibuja el ul para cerrar la lista. Y ahí tenemos un listadito. Todavía no estamos haciendo nada, pero fíjense que se puso mucho más fácil armar esto así que si hubiera tenido que hacer un servlet. Un servlet escribiéndolo todo a mano, obviamente, ¿no? Con esto ya podríamos tener unas cuantas cosas, ¿sí? Todavía falta un montón, pero con esto ya podríamos dibujar algunas cosas bastante más interesantes que andar haciendo los write con el HTML a mano. Como es muy normal que nosotros tengamos que hacer esto de ir pegando variables dentro del HTML, tenemos otro tipo de marcas llamadas las expresiones. Las expresiones nos permiten imprimir una variable, no una variable, el resultado de una expresión, o sea, una variable, valor constante, que no nos va a hacer falta en este caso, o el resultado de una operación. Pero sin tener que escribir el out.print y sin tener que escribir una instrucción que sea print. Es decir, supongamos que yo acá al final del for tengo, no sé, una variable cualquiera, no sé, int x igual a, así, 343. Y yo quiero en algún punto, por ejemplo acá abajo, tengo el h2, quiero poner un párrafo, un p que diga, no sé, inventamos cualquier cosa, no sé, el precio actual es... Y yo en ese lugar quiero poner el valor de la variable x. Uno diría, bueno, si quiero imprimir la variable x ahí, nadie me prohíbe poner así, un scriptlet con out.print x. .com. Y eso andaría bien. Miren lo que va a ocurrir cuando ejecute acá.
Me dice el precio actual es 3.43, está perfecto. Si vemos el servlet generado, ven que en algún punto dice, imprime el precio actual, la etiqueta P, y donde empieza este scriptlet, copia y pega. Y ahí hice la impresión de X. Bárbaro, nadie me lo prohíbe. Sin embargo, tenemos para estas situaciones este otro tag, el tag de tipo expresión, que nos permite hacer esto. Poner un igual, ahí, solamente un igual, y la variable. Y el resultado es el mismo. Si vemos el servlet generado, ven que este tag con el igual se convirtió, no hizo copiar y pegar de todo el código, sino que se convirtió en un print. O sea que entonces, cada vez que nosotros querramos imprimir una variable acá en JCP, lo único que tenemos que hacer es poner %igual y el valor de la variable. Y absolutamente nada más. Este %igual es equivalente bueno, no es equivalente, pero es parecido a @model de C#. Cuando nosotros en una página CSHTML poníamos @model.algo o @model directamente, se pegaba ahí el valor de esa variable, ¿sí? O de ese atributo del modelo, dependiendo si era un objeto o si era una variable, ¿sí? Pero no teníamos que poner print o console.write o .write o algo así, simplemente poníamos @model y se pegaba la variable en ese punto. O sea, esto es lo más similar que tenemos para esta situación. Esperen que lo escribí mal. Va acá. Con estas dos etiquetas nosotros ya tenemos para hacer un montón de cosas. Los otros dos tipos de marcas son llamados las declaraciones y las directivas. Se los cuento rapidito, no voy a insistirles mucho con esto. Las declaraciones, los tipos de marcas de declaración, nos permiten crear variables o crear métodos que vayan a formar parte del servlet autogenerado, pero se van a pegar fuera de este método. A ver, si yo quisiera que este servlet tenga un método adicional, ¿sí? Si yo quiero hacer un método adicional, no puedo usar un scriptlet. ¿Por qué? Porque estos tipos de tags se copian y pegan adentro del método JSP-Service, o de este método. Si yo quisiera declarar un método nuevo, no puedo poner un método dentro de otro, sino que necesito que ese método esté escrito afuera. ¿Sí? O sea, fuera de este método. Si esta clase quiero que tenga un método más o un atributo más, la declaración ¿dónde va? Y afuera de los métodos. Entonces, un scriptlet no podría hacerlo porque se me pegaría en ese lugar. Con una etiqueta de este tipo, con un scriptlet, con una etiqueta de declaración, pongo %admiración, y con esto podría meter cualquier tipo de código que sea declaración de un miembro, ¿sí? Por ejemplo, voy a decir private, no sé, int, no sé, precio, qué sé yo, cualquier cosa. Cuando genere esto, fíjense cómo esta marca precio, esta declaración precio queda efectivamente como un atributo de la clase. Si quisiera tener un método nuevo, lo podría escribir ahí. Finalmente, tenemos el último tipo de marca JCP, que es el de directivas. Las directivas son marcas que van a afectar a toda la clase del servlet, por lo tanto, las vamos a usar para aquellas situaciones que afecten código fuera de la clase, ¿sí? Fuera de la clase, en Java normalmente, afuera de las clases, ¿qué ponemos? Nada. Nunca ponemos código fuera de la clase, excepto los imports.
¿sí? Esto sí es muy importante, porque si yo dentro de mi código, no sé, por el motivo que fuera, necesito acceder a una clase, una clase programada por mí, un controlador, o acceder al modelo, lo que sea, tengo que ponerle el import. ¿Cómo pongo el import? Yo no puedo poner un import con este tipo de etiquetas, porque el import se me metería dentro de la clase y los imports van acá afuera. Entonces, para ese tipo de situaciones tenemos estas otras etiquetas llamadas directivas. Cuando nos hagan falta se las voy a mostrar. No es nada muy loco, pero lo vamos a usar más adelante solo para esa situación. Si acá uno pone esta marca page, import, supongamos yo quiero hacer un import de java.util.asterisco, no sé, porque necesito acceder a una de esas clases. Fíjense cómo al generar el servlet, se agregó el import de ese paquete. No lo vamos a usar para mucho más, ¿sí? Fíjense que acá ya hay una, al crear la página JSP ya se agregó una de estas directivas. Ahora sí entendemos qué es lo que es esto, ¿sí? O sea, qué es esto que chirimbolería que no sabíamos qué era. Bueno, menor por ciento es porque es una marca JSP. La arroba porque es una marca de tipo directiva. Y esta directiva dice, bueno, esto es una página que va a devolver HTML, bueno, que está escrita en F8, y tendríamos algunas opciones más. No nos va a preocupar mucho esto, vamos a usar este tipo de etiquetas solo para el caso de los import, y más allá de eso, ahí tiene otras cosas, pero no nos van a preocupar por ahora. Entonces nos vamos a concentrar especialmente en estos dos tipos de marcas, los scriptlets y las expresiones. Incluso, vamos a ver ya semana que viene, o capaz que, sí, quizás un poquito hoy, tenemos algunas formas de escribir esto un poco más cómodo todavía. ¿Sí? Si bien esto ya es bastante práctico, tenemos formas de escribirlo aún mejor. Con esto nosotros tendríamos bastante para hacer. Podríamos decir, podríamos ya empezar a escribir acá cualquier cosa. Acá podríamos decir, no sé, llamar a un controlador y hacer un listado, ¿sí? Probemos primero eso, ¿sí? ¿Se acuerdan que este sitio tenía, que nos quedó bien programado desde la clase pasada, un listado de personas? Este listado de personas es un servlet invocado con esta URL, barra listado de personas, y que funcionaba bien, ¿no? Iba a la base de datos. A ver, tengo apagado el SQL Server, espera. Bueno, ahí ya arranco. Entonces, listado personas. Ahí arranca, se va a conectar. La primera vez va a demorar un poquito más la conexión. Y este servlet se encargaba de recorrer, o sea, de invocar al gestor de personas, consultar las personas y luego hacer un for que muestre un tr por cada una de las personas. ¿Sí? En este caso está acá, me tiró un error, algo no le gustó. No le gustó algo con la conexión o algo de eso. Ah, no le gustó algo feo. A ver, dame vuelta. Ahí está. Tiene un error porque todavía estaba arrancándose el SQL Server. Ahí ya arrancó y ya tiró bien el listado. Este listadito es el que habíamos dejado de la clase pasada y estaba andando bastante bien. Ahora, veamos o pensemos qué podríamos hacer para escribir este listado, pero con JSP. Por ahora, con lo que sabemos hasta ahora, después lo vamos a mejorar, pero por ahora vamos a resolverlo así. Voy a crear una nueva página.
nuevo JSP, lo voy a llamar listado personas.jsp, bueno, ahí, JSP, ven la dirección va a ser esa, listado personas.jsp, miren la diferencia, ¿no? Ahora sí se llama JSP la URL, eso es algo que va a cambiar, todavía no se preocupen. Y en este listado de personas, ¿yo qué quiero tener? Un título, listado de personas, un título, voy a querer dibujar una tabla, y en esta tabla voy a querer una fila por cada persona, o sea que acá voy a necesitar consultar la base de datos, de alguna manera, hacer un ciclo que recorra todas las personas que hayan vuelto como resultado de la consulta, y por cada una imprimir un TR. En este punto lo que voy a hacer es, así como está, un scriptlet. Voy acá a abrir un tag de script, de forma tal de poder escribir código Java, y acá voy a necesitar, recordando el código del servlet del otro día, voy a necesitar llamar a el gestor de personas, ya me va a tirar un error de que no tengo importada la clase de gestor de personas, entonces le voy a pedir que me agregue el import. Miren qué hizo acá. Agregó una línea con el page import que les mostraba recién con una etiqueta de directiva. Quiero un gestor, quiero un array list de objetos persona, gestor.obtener todos, es el que me tira el listado, nuevamente empieza a tirar errores de que faltan imports. Entonces le voy a pedir que me los vaya agregando. ¿Sí? Y ven cómo va agregando distintas directivas import. Cuando se genere el servlet, miren el código que se va creando. Acá no, copió el código del scriptlet, y en este punto me agregó todos esos imports. Y acá, teniendo la lista, yo podría hacer un ciclo for. ¿Sí? Por cada persona de la lista voy a hacer un out.print. Por ahora un out.print. Que dibuje, bueno, lo mismo que hacíamos el otro día, un tr. No se preocupen que esto va a ir mejorando de a poco, ¿no? Esto muestra 3 columnas. Y acá en este punto tengo que, por ahora, tengo que concatenar persona.getNombre, luego persona.getApellido y persona.getEstado civil. Generamos y ahí tenemos este servlet. Perdón, tenemos la página, ¿sí? ¿Ganamos algunas cosas acá? Un poquito ganamos. Está más cómodo escribir esto y solo este pedacito de Java que andar armando todo el servlet como hicimos el otro día, que nos llevó como media hora. ¿Sí? Es bastante lo que estamos ganando por ahora. Y esto va a mejorar después. Ahora
si nosotros trabajamos de esta manera, está bien, funciona, ven que me llevó ¿cuánto? 10 minutos programar esto y está perfecto. Tenemos un problema. No estamos haciendo MVC como hacíamos anteriormente. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros preferíamos hacer con este patrón? Decir, bueno, a ver, todas las peticiones van a ser manipuladas por un controlador. El controlador opera con los datos, valida, hace todas las lógicas de negocio que se requiera, y después termina diciendo, deriva una vista. Y la vista es lo que acá vamos a escribir con JSP. Entonces, esto está buenísimo, pero en realidad no es aplicando el patrón MVC, estamos mezclando todo, mezclamos dentro de este mismo archivo parte de la salida con acceso a base de datos, con imprimir un resultado. No es exactamente lo que estamos acostumbrados a hacer como este patrón. Cuando nosotros hagamos esto, vamos a tratar de tener siempre este concepto de que tenemos un controlador, que en este lenguaje lo vamos a programar como un servlet, y tenemos una vista, que en este caso la vamos a programar como un JSP. O sea que todo lo que es lógica de acceder a la base de datos, por ejemplo, o de validar un dato de un formulario, manipular los datos de un formulario, etc., lo tiene que hacer un servlet. Y cuando el servlet termine de trabajar o termine de hacer lo que tenga que hacer, recién ahí vamos a enviar a una vista. La cual, bueno, esa vista verá cómo hace para mostrar los datos. Aunque parezca acá mínimo, y uno diría, bueno, ¿cuál es la lógica de negocio de todo esto? Solo estas dos líneas. ¿Voy a tener que hacer un servlet solo para esas dos líneas? Por ahora sí. ¿Sí? Y luego vamos a ver por qué es útil y por qué es práctico hacer esto. O sea que este listado está bien y está lindo y anda, ¿sí? Pero vamos a tratar de hacerlo pensando en este patrón que estamos tanto insistiendo en que maduremos. Para poder hacer eso, necesitamos que, entonces, hagamos una comunicación entre un servlet y una página JSP. Que el servlet sea el que recibe la petición, o sea, recordemos esto, ¿no? Tenemos el browser que hace la petición, pero la petición se la hace al servlet. El servlet trabaja, es el controlador. Cuando termina y dice, bueno, ya es hora de responder algo, le pasa el control a una página JSP. Y esta página JSP es la que efectivamente obtiene, calcula el HTML que hay que devolver y le responde al navegador. Esta división esta división de responsabilidades va a permitir que en tanto el servlet como la página JSP, ambos por separado sean muy fáciles de programar. Y esto es central acá. Esto va a ser, aunque parezca más trabajo, va a ser preferible escribir dos clases muy fáciles de hacer que mezclar todo en una sola. Para lograr eso, de que el servlet haga algo y le pase el control a una página JSP, tenemos que indicar estas dos líneas. ¿Sí? Son dos líneas, que hace dividir, pero en realidad son dos líneas que se las escribe siempre igual, o sea que no es algo, copiamos y pegamos y no hay mucha dificultad con esto. Si nosotros queremos hacer este servlet que haga este listado, nosotros vamos a necesitar hacer esto. Primero lo voy a dejar este listado de personas lo voy a dejar para que luego lo podamos comparar. Voy a crear un nuevo servlet, que va a ser este listado de personas, pero con esta variante de escribir las páginas JSP para que la comparemos. New servlet. Esto lo voy a llamar listado personas 2, le voy a poner para que luego los comparemos. Este listado de personas 2 lo único que va a hacer, y este es el objetivo nuestro, es que no tengamos que escribir nunca más un print. Simplemente que los servlets solamente hagan manipulación de datos. Este servlet va a hacer lo mismo que estamos haciendo hasta ahora, ¿sí? Va a crear un gestor de personas.
¿sí? Ahí ya me tira el error de que falta el import. ¿Qué puse mal acá? Ah, está bien. Ahí está el gestor. Sí. Quiero obtener el listado, array list de personas, lista, obtener todos. Y ya tengo los 3 imports que necesito. ¿Me falta uno? No. Ahí se agregó el de personas, ahí el array list y ahí el de la clase persona. Perfecto. Ya tengo obtenidos los datos desde la base de datos. ¿Qué tengo que hacer ahora? Simplemente recorrerlos y mostrarlos. En vez de recorrer y mostrar acá, como hacíamos la semana pasada, voy a invocar a una página JSP y le voy a pasar los datos de esa página JSP. Entonces voy a decir, en este punto, para poder pasarle los datos, tenemos que escribir estas dos líneas. Request dispatcher. Request dispatcher y luego hacer el forward. Entonces voy a necesitar esas dos líneas, ¿sí? Las vamos a copiar. A ver, falta un import. Y esta URL va a ser el nombre de la página que muestra el listado. Voy a crear otra página nueva, listado personas 2. Y con esto ya voy a poder ir a programarla. ¿Cuál es la lógica entonces de este controlador? Decir, bueno, opero con los datos, hago toda la lógica. En este caso la lógica es ir a consultar los datos. Luego, con esto, le voy a decir, bueno, ahora ¿quién dibuja la vista? Este JSP. De esta manera, el gestor, digamos, el controlador, no tiene que preocuparse por HTML. ¿Sí? ¿Quién tiene que preocuparse por los tags HTML y cómo mostrar, y el bootstrap, y los CSS y toda la historia? Esta paginita. Entonces dice, bueno, opero con lo que tengo que hacer. Terminé, listo, que aparezca la vista y que sea ella la que responda. En C# esto lo hacíamos diciendo return view. ¿Sí? Acá, en vez de return view, tenemos que hacer esta instrucción forward. Ahora tenemos que escribir esta página JCP. Entonces, voy a hacer una nueva página. Podría modificar la otra, pero quiero dejarla para que luego las puedan comparar. Listado de personas 2. El listado de personas este tiene que mostrar una etiqueta table y luego adentro tendrá que hacer un for que recorra todas las personas que el servlet consiguió. Entonces, ¿qué voy a necesitar acá? Por hoy, este ciclo for. Y acá tengo que devolver todas las personas que encontró el controlador. Sin embargo, acá, ¿qué pasa? No tengo declarada la lista. La lista la tengo en el gestor.
de alguna manera, esta lista que tiene los datos, hay que enviársela al JSP. ¿Sí? De alguna manera necesitamos poder pasarle los datos. El controlador consultó los datos, los tiene acá en esta variable lista, pero esta variable lista es una variable privada de este método, o sea, no hay forma que esta JSP la conozca. ¿Cómo hacemos para enviarle los datos entre uno y otro? O sea, ¿cómo hacemos para que el controlador le pase los datos a la vista? Acá vamos a tener que hacer así para poder hacer esta comunicación. Bueno. Vamos a tener que utilizar este método setAttribute. setAttribute lo que hace es agregarle a este objeto request una variable. Dice, bueno, a ver, tenemos la petición. Este objeto request, si lo podemos acceder, lo vamos a tener idéntico. Lo vamos a tener idéntico en... la vista y el controlador. Para poder pasar datos entre uno y otro, vamos a pasarlos de esta manera. Cuando el controlador tiene que enviar un dato, hace setAttribute. Entonces se carga dentro de este objeto como si tuviera un atributo nuevo, una propiedad nueva al objeto. Que lo voy a llamar el nombre que tenga ganas, en este caso le llamé lista porque quiero que se llame lista, y le paso la variable que quiero que contenga los datos. Esta variable en este caso, ¿qué es? Una referencia a un array list de personas. Entonces, lo que voy a poder hacer ahora, fíjense que acá en el servlet hacemos setAttribute. Decimos quiero asignar esta variable lista con esto. En la página JSP podemos hacer getAttribute. Y decirle quiero este atributo llamado lista. Y ese atributo llamado lista lo puedo manipular de la manera que quiera. En este caso lo más cómodo va a ser que lo asigne a una variable. Nuevamente voy a necesitar los import. Y ahora sí voy a poder recorrer esta lista de personas. Y en este caso es así imprimir todo lo que quiera. Ahora sí voy a hacer un out.print con todas las etiquetas que quiera mostrar. R. Y por ahora, solo por esta vez, aún hoy vamos a seguir concatenando. Que sabemos que no nos gusta y que vamos a ver la forma de reemplazarlo después. Punto y coma. Ahora ya tenemos todo programado. Tenemos el listado correctamente, tenemos el gestor. Este gestor, recuerden, es listado personas 2. Y esto es importante que lo recordemos. Cuando ejecutemos esto, vamos a invocar al controlador, es decir, al servlet. Entonces,
voy a llamar acá a listado personas, ahora listado personas 2. ¿Sí? Fíjense que me tira un error de que acá tengo que poner una barrita en el dispatcher. Y lo volví a poner mal, a ver. ¿Me olvidé cómo era? Sí. A ver qué le puse mal. Listado personas 2. Bueno, puse mal la URL esta, a ver. No, pero la puse bien, sí. A ver, ¿qué me olvidé? No, ya tiene que andar bien esto. A ver. Listo, lo escribí mal esto, ¿no? Listado personas 2 JSP. Eh, bueno. ¿Qué me olvidé? A ver. Pero está bien escrito, pero no sé por qué no me lo ejecuta. Esta persona, está bien escrito. Estas personas. A ver, para. Ahí está, no sabía estaba bien escrito, siempre estuvo bien escrito. Le hice clean and build, sí, que recompile y ahí quedó. Me hizo dudar, pero sí, siempre estuvo bien escrito. Le voy a poner acá el border para que se vean iguales. Y ahí me quedó listado personas 2. Lo importante es que, aunque parezca bastante trabajo esto de dividir una cosa con otra, dividir el acceso a la base de datos en una clase y la presentación en otra, vamos a tener dos ventajas. Primero que seguimos respetando este patrón, que esto ya estamos bastante acostumbrados, ¿sí? Acá puede que haya muchas más cosas, no solamente ir a hacer una consulta. Por otro lado, esta página JCP, así como la estamos dibujando, semana que viene, vamos a ver otras formas de escribirla que sea aún más cómoda y aún más prolija que esto de tener que hacer la concatenación y los print y todo esto. Todo esto incluso va a desaparecer y va a ser bastante más cómodo con algunos otros tipos de etiquetas que les vamos a mostrar después. Lo importante, y esto es lo que es central en la clase de hoy, es no solo aprender el JCP, que es lo que nos interesa hoy, sino ir siempre madurando esta idea de siempre
toda petición va a un servlet, y el servlet es el que, luego de operar y de decidir qué pasa, redirige a una página JSP con esta instrucción, con este método forward. Todas las cosas que vamos a partir de ahora van a tener esta lógica. Entonces, acá solo va a quedar código que involucre los datos. Por ejemplo, si quiero insertar, bueno, llamaré al gestor y al método agregar, lo que fuera, y después redirijo a una página de, no sé, confirmación o de gracias por insertar, o qué sé yo. Y la JSP tenga únicamente lo que le tiene que llegar al navegador. Esto también es bueno porque, por ejemplo, esto lo puede escribir una persona y esto otro lo puede escribir el que mejor ande con HTML. Mientras no rompa los tags de JSP, lo puede escribir hasta un diseñador web. Y esta es la idea de esta separación que tanto les venimos insistiendo desde .NET y ahora vamos a seguir reforzando. Con esto, ya podemos empezar a trabajar con un poco más de detalle. Ya podríamos hacer listados más elaborados, ya podríamos hacer formularios de carga mejor dibujados que lo que estábamos haciendo hasta ahora. ¿Sí? Recuerdan, en la clase pasada habíamos hecho este formulario nueva persona que cargaba el estado civil como un TXT, y en realidad esto debería dibujarse con un desplegable, ¿sí? Con input de tipo, con un select, ¿sí? O con un combox. Entonces deberíamos pensar es que ahora no va a ser nada difícil dibujar acá un combo con los datos que vengan desde la base, ¿sí? Así como tenemos el input, deberíamos decir select, y luego un for que dibuje un option por cada fila que venga de la base. Esto ahora lo vamos a poder hacer sin mucha complicación.